Hola jóvenes, buenas tardes, noches ya casi, para mí tardes. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer esta ocasión es revisar lo que nos falta para terminar este tema de obstrucción, perdón, de problemas de intestino delgado y grueso. Vamos a irnos ahora con lo que es la obstrucción intestinal, que vamos aquí para actualizar la imagen, ¿no? Entonces, ¿dónde está acá? Aquí está. Bueno, los voy a ir pasando por aquí las diapositivas. ¿Sí? Quería agrandarlas, pero no sé por qué no podía. Vamos a ver si 5. Bueno, me voy a adelantar todas las diapositivas. Ahora sí. Se menciona que la obstrucción intestinal es responsable cerca del 20% de los dolores abdominales agudos, ¿no? Regularmente la parte más común donde se llega a presentar esto llega a ser en el intestino delgado en cerca de un 60-80% de todos los casos, ¿no? Se asocia a una mortalidad, pero esta mortalidad está entre un 5 5.5% más o menos, ¿no? Una de las situaciones aquí interesantes siempre, o en la literatura a veces que causa controversia, inclusive cuando ustedes están en los hospitales, tiene una obstrucción, tiene una oclusión, tiene una suboclusión, que algunas literaturas mencionan que sí, otras mencionan que no. En algunos casos casi siempre el interrogatorio va muy dirigido a que si el paciente está evacuando, no está evacuando, si el paciente presenta o no, más bien tiene la presencia de gases. Entonces esos datos son importantes para saber si hay una oclusión en los pacientes, ¿no? Puede ser una causa mecánica, proceso obstructivo, pero a veces puede ser lo más frecuente las bridas, ¿no? Cuando hablamos de inspección en la clase anterior, mirábamos que, oye, sabes que este paciente ya tuvo un antecedente quirúrgico, ¿no? Y eso te predispone a que puedas presentar estas famosas bridas y que son hasta el 50% las causas de que el paciente presente este proceso obstructivo, ¿no? El problema es que lo vuelves a operar y regularmente pueden volver a formarse y tiene pues muy mal pronóstico muchas veces, ¿no? Las neoplasias causan hasta el 15% y las hernias también otro 15%, ¿no? Se menciona que las obstrucciones no mecánicas se pueden producir por trastornos neuromusculares que generan un hilio dinámico o puede ser adinámico, ¿no? Estamos viendo en estas imágenes esos niveles infraaéreos que se llegan a generar, ¿no? Regularmente el hilio adinámico es la causa más frecuente de obstrucción y se puede presentar después de alguna agresión que esté sufriendo el peritoneo, alguna fractura costales que esté comprimiendo esa zona, el infarto agudo, la neumonía, ¿no? El hilio dinámico o espástico es algo muy raro, pero se ha observado en algunos casos, sobre todo con algunos envenenamientos con metales pesados. La enfermedad diverticular, regularmente, bueno, vamos conceptualizando, ¿sale? El divertículo pues, es el término que se designa a una pequeña bolsa de estructura hueca que se forma en alguna parte del cuerpo, entonces no específicamente de esa zona, ¿no? La diverticulosis, perdón, es la alteración en la que se tienen divertículos en el colon que nunca se llegan a inflamar, si no sería una diverticulitis. Y la diverticulosis aparece en la parte en la parte distal del cono descendente y en el cono sigmoide, o sea, es lo más frecuente que se va a aparecer, no quiere decir que sea ahí la única zona. Entonces, si nos fijamos en las imágenes, regularmente se aparecen en esta parte más distal del colon y sobre todo en la parte de nobleza y con el sigmoides, ¿no? Interesante es que se presenta en la sociedad occidental entre un 40% alrededor de los 60 años y hasta el 60% va a ser hasta después de los 80 años. Pero me interesa más la siguiente diapositiva. Se presenta más en los países occidentales, pero según la literatura mencionan ahí, por ejemplo, en países no en vías de desarrollo, sino países muy pobres. Por ejemplo, en África se menciona que no existe la enfermedad, ni siquiera se presenta la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque menciona que viene con estos trastornos. Uno, si tú le preguntas a un estudiante de medicina, como nos marca la diapositiva, oye, ¿a qué hora hiciste ese ejercicio? No, no puedo, ¿no? Porque yo estudio medicina, como médico no puedo hacer ejercicio. Entonces tenemos una sociedad que hace muy poco ejercicio. Y además, en la parte derecha, tenemos a una persona con una mala alimentación, ¿no? Regularmente hay unas combinaciones de todas estas situaciones y es lo que va generando a muy largo plazo, porque si se fijan en la diapositiva anterior, estamos hablando de personas de 60 a los 80 años cuando más se llega a presentar esta enfermedad diverticular, ¿no? Vemos que en los divertículos, bueno, vemos la parte del intestino grueso, cómo está formado, ¿no? Y esas austras que se forman es parte de la misma musculatura y cómo se hace esa contracción, ¿no? Al momento que tenemos esa contracción en la parte media,
de cada una de las austras genera mayor presión y se va dilatando, se va haciendo un poquito más flojo en esa zona y vemos cómo se forman esos sáculos, ¿no? En eso. El problema es cuando estos sáculos, pues obviamente causan un proceso inflamatorio porque hay un taponamiento, hay detritus, un fecalito o algo, y entonces y hasta pueden causar infecciones o sangrados en los pacientes, ¿no? Lo que es el divertículo de Meckel, regularmente cuando nacemos se va regenerando, más bien se va haciendo una obliteración del conducto ónfalo-mesentérico, ¿okay? Donde el niño, nosotros nos alimentábamos. Es algo muy raro, pero tenemos esta mnemotecnia que nos sirve para acordarnos de ello, sobre todo la regla de los dos, que ocurre en el 2% de la población, que es más 2:1 en hombres, localizado a 60 centímetros, es decir, los pies de la válvula ileocecal, mide 2 centímetros de diámetro aproximadamente, mide 2 pulgadas de longitud y puede contener dos tipos de tejido, tanto heterotópico, que es gástrico-pancreático, y la edad habitual que se presenta es a los 2 años, ¿no? Pero las manifestaciones clínicas son las que son muy interesantes. Obstrucción intestinal, hematoqueche y dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal es siempre localizado en esa zona, pero el hematoqueche muchas veces no encontramos una causa por la cual esté presentando este sangradito el paciente, pero también puede presentarse hasta una obstrucción intestinal. Por eso es importante que también lo tengamos en cuenta los pacientes, ¿no? Tratamiento de la diverticulitis, muy raro que va a ser quirúrgico, regularmente a veces son antiinflamatorios, pero es más, antiespasmódicos, pero es más el cambio de estilo. Que regularmente la mayoría de los literaturas nos habla sobre todo el aumento de la fibra en los pacientes, ¿no? Okay. Esta clase va a ser muy rápida, jóvenes, porque solamente graban 15 minutos en esta aplicación. La apendicitis, obviamente, es una de las patologías que más van a ver cuando están en cirugía o de las que más les va a tocar. Les había mencionado anteriormente, casi siempre son colecistectomías y apendicectomías, son las que más entran, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Se debe a una obstrucción intraluminal debido a un fecalito, a lo mejor un cálculo, tumor, parásito, tejido en la zona del apéndice, ¿no? Pues se va a inflamar. Hay varias maniobras, ¿no? Ninguna es una patognomónica. A mí me tocó, les comentaba a los alumnos del 441 que precisamente un día antes de la clase me tocaba un muchacho que tenía todos los datos, signo obturador, el McBurney, el psoas, son maniobras que a fin de cuentas son sugestivas, pero que al final no terminó como un apéndice, ¿no? Entonces, regularmente podemos sospecharlo si estas maniobras llegan a ser positivas, pero eso no quiere darnos el 100% que el paciente pueda presentar la enfermedad. Inclusive les digo ahorita más adelante qué es lo que tenía el paciente, ¿no? El tratamiento es completamente quirúrgico, no hay otra cosa que hacer aquí, ¿no? El estreñimiento, pongo la imagen sobre todo en una mujer porque es muchísimo más frecuente en las mujeres, ¿no? Hay que mencionar que las evacuaciones son muy distintas de una persona a otra. Hay personas que les dicen ustedes mismos en carrilla, oye, es para ese parásito, no, nomás comes y luego te vas al baño. Hay quienes duran a veces 2 o 3 días sin hacer. Por ahí alguien me comentó que les habían mencionado que cuando una persona ya tiene 2 o 3 días sin hacer, que ya es una urgencia. En realidad no, o sea, al menos me ha tocado en la literatura y me ha tocado en la clínica, el paciente puede durar a veces una semana, en algunos casos, ¿no? Sin hacer, y no pasa nada. Llegan muchos niños que llegan a veces con 4, 5, 6, 7 días sin haber logrado, pero el abdomen está blando, está depresible, no hay datos de irritabilidad peritoneal, ¿no? Entonces no habría necesidad de hacer absolutamente nada. Y regularmente el tratamiento es mucho cambio de estilo de vida, ¿no? Sobre todo la alimentación, el ejercicio y control de estrés, y en algunos casos pues se van a ocupar hasta tratamientos psicotrópicos, ¿no? Esto fue lo que le tenía el paciente que les dije de la PETS. Bueno, el que estamos viendo aquí, donde estoy yo, con mi imagen, es un fecaloma, ¿no? Ahí está la radiografía, está el fecaloma, pero es un hallazgo muy raro que vayamos a encontrar. Regularmente se va acumulando las fecales y se van impactando regularmente en la zona más distal del colon descendente, donde el doblez con las sigmoides, ¿no? El paciente que les mencionaba tenía el fecaloma, pero del otro lado de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, eso es lo que le causaba mucho dolor ahí al paciente. Y pues nada más para recordarles, ¿no? Esta situación, cuando llegan este tipo de pacientes, pues a quien esperan y todos los médicos están así con el expediente, mira, qué suerte tienes, mira, te voy a pasar a este paciente, ¿no? Son las famosas novatadas, ¿no?
y pues ya nos dejan a nosotros y hacerlo. En su momento pues a mí también me tocó realizarla, ¿sale? No es algo agradable, pero pues al final de cuentas es parte del trabajo y yo recomiendo que utilicen unos 3 guantes, no más, se puede traer uno en esa zona, unos 3 guantes, unos 2 o 3 cubrebocas, porque a veces me tocó una paciente que tenía ya cerca de 20 días sin hacer del baño y a veces sí el olor es muy fétido, ¿no? Y el pone riesgo a veces por presión que se pueda romper, ya saben, a veces los guantes no son de muy buena calidad, puedes por presión romper el guante y no va a hacer que pues te infectes en esa zona, no vale la pena. Entonces a veces con el enema no son más que suficientes y entonces lo tenemos que hacer de manera manual, ¿no? Para que lo vayan sabiendo. En síndrome de mala absorción, no les puse la imagen de diapositiva y un error mío en la siguiente diapositiva. Sobre todo valorar que ciertas deficiencias que se dan, ¿no? En dónde se van a absorber las vitaminas, en qué parte del intestino, dónde se va a hacer ese metabolismo y además qué alteraciones puedo tener, ¿no? Tengo ceguera nocturna, es que me falta vitamina A, tengo problemas en la clasificación, por vitamina D, entonces, y eso se debe muchas veces a que tenemos una mala absorción, ¿no? Tengo una anemia perniciosa, seguramente es porque no hay una buena absorción de la vitamina B12 y pues cada uno de ellos nos puede generar algún tipo de síndrome del paciente, ¿no? Los pólipos, es ya de la perniciosis que tengo que hablarles, son neoplasias benignas que emergen del epitelio mucoso del intestino, regularmente hay una replicación de células epiteliales en la cripta, y esto se puede deber a que hay una disminución de la apoptosis, que hay una persistencia de la replicación celular y una incapacidad para la maduración y diferenciación de células que migran a la superficie de las criptas, ¿no? Más de la mitad de estos llegan a estar en el sigmoides, se pueden detectar al tacto, se pueden detectar por una sigmoidoscopía, van a aumentar conforme aumentamos la edad, tanto en hombres como mujeres, aquí hay una predisposición a ambos, y esto es muy importante, que es una lesión premaligna para cáncer de colon. Entonces, lo que se ha visto actualmente es que el tratamiento profiláctico de erradicación reduce el riesgo de que el paciente pueda presentar un cáncer de colon, ¿no? ¿Okay? Y el cáncer colorectal, para terminar, que nos falta un poquito, para que nos corten aquí la cámara. Entonces, es el segundo cáncer más diagnosticado a nivel mundial. El 5% de la población desarrolla cáncer colorectal. Estamos hablando de una cifra impresionante. Si ustedes quieren estudiar onco o gastro, pues tienen mucho trabajo en esto. Es la segunda causa de muerte, al menos en Estados Unidos. Su etiología como tal es desconocida. Se presenta en una promedio de 68 años en los hombres, 72 años en las mujeres, y va a incrementar si tenemos un antecedente familiar de línea directa con esta patología, ¿no? En la literatura se describe que las deficiencias de estos antioxidantes y el complemento de estos antioxidantes son preventivos o profilácticos o que disminuyen la presencia de este tipo de cáncer. Entonces, quienes consumen algún tipo de suplementos con vitamina E, con vitamina A, con vitamina C, regularmente tienen mayor factor protector, pero también aquellas personas que tienen estas deficiencias pues tienen mayor factor de riesgo de desarrollarlo, ¿no? Se menciona también que el tener folatos en la alimentación, el calcio también son preventivos y además menciona también que el uso de la aspirina protege, o de la aspirina en sí es profiláctico en el sentido de que los pacientes que lo utilizan desarrollan menos lo que es el cáncer de colon, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomienda la Sociedad Americana de Cáncer? Pues recomienda que a todos los hombres y mujeres asintomáticos de más de 40 años se practique anualmente un tacto rectal, ¿no? Por el médico. ¿Qué debemos hacer con los pacientes? Pues nos recomienda hacer, ya sea cualquiera de estas, sangre oculta en heces cada año, sigmoidoscopía flexible cada 5 años, enema de vario doble contraste cada 5 años, colonoscopía cada 10 años, ¿no? Y el tratamiento en estos pacientes pues es completamente quirúrgico, ¿no? Pues bueno, jóvenes, sale ya 14 minutos, casi los 15. Les deseo buenas noches, espero que estén pasando tranquilos en su casa, aprovechando el puente y que repasen estas imágenes, estas diapositivas para su examen, ¿sale? Saludos y muy buenas noches.